Ay, cuéntame, Fátima, ¿cómo te ha ido? Ay, bien, con los chicos. El tema de las clases virtuales es complicado, pero nada, hay que estar ahí con ellos para apoyarlos. Sí, la verdad, esta nueva normalidad nos ha generado retos en todos los sentidos, a nivel profesional, a nivel personal, familiar, en fin, hay que administrar nuestros tiempos. Yo a veces me quiero jalar los pelos ya, porque es complicado, tienes que estar ahí y tienes que trabajar, actitud positiva. Actitud positiva, es lo que corresponde. Y hablando de trabajar, Fátima, estaba viendo los correos y hay varias comunicaciones y una en particular me ha llamado la atención. Por ejemplo, hay la duda a cómo podemos adscribirnos a un sistema de pensiones, ya sea público o privado. ¿Qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene? ¿Qué te parece eso? Me parece genial y además lo que me intriga es cuánto tiempo tienes que aportar para acceder a este sistema de pensiones. Yo estaba viendo la información y dicen que ahora hay una nueva normatividad que te da la posibilidad de estar en el Sistema Nacional de Pensiones sin necesariamente haber aportado 20 años. Esto ha sido un cambio reciente y es bastante beneficioso. ¿Empezamos a investigar? Empezamos nuestra jornada. Empezamos, como siempre. Sofi, ¿ya sabes a quién vas a entrevistar? Sí, justamente estoy viendo que Jesús Muñoz, el director de Relaciones Institucionales de la ONP, va a ser una buena fuente para tener información al respecto. ¿Qué te parece? Perfecto, yo creo que ahí vas a tener todo lo que necesitas y para poder aclarar este correo electrónico. Sí, y además viendo las noticias, por ejemplo, con este cambio que comentábamos hace un momento, que pueden darse una pensión a quienes no hayan aportado 20 años, 700.000 personas van a estar beneficiadas. Entonces hay información sustancial, importante, que debe llegar a nuestros televidentes para que puedan tener mayor detalle sobre su pensión. ¿Qué te parece? Y algo importante que has dicho es que a veces uno vincula el tema de la ONP con personas mayores, pero aquí estamos hablando también de la posibilidad de los jóvenes que entran al circuito laboral de empezar a ver el futuro, que es un tema que no estamos muy acostumbrados en el país, ¿no? Y que puedan tomar una decisión con información. Eso es sumamente importante. Así que me voy a hacer la entrevista al señor Muñoz y regreso con las novedades. Listo, Sofía, yo te espero. Voy a ver mi tema. Hay un montón de correos y a ver qué cosa es lo prioritario en este momento. Muy bien. Nos vemos entonces. Listo, Sofía, suerte. Chao. Hablamos cualquier cosa. A ver, voy a hacer esto. Listo. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Caso por Caso. Muchas gracias por atendernos y sobre todo porque vamos a tratar un tema que es de interés de nuestros televidentes, el Sistema Nacional de Pensiones. Bienvenido. Gracias, Sofía. Yo feliz de estar en Caso por Caso para poder absolver todas las dudas, ¿no?, que tengan nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos respecto al Sistema Nacional de Pensiones, a las pensiones en general, ¿no?, y a tantos temas que se han venido comentando últimamente. Muchas gracias. Vamos a ir paso a paso para tener claras las definiciones. Primero, por ejemplo, saber a qué nos estamos refiriendo con el Sistema Nacional de Pensiones. Bueno, allá por la década del 70 se promulga una famosa ley que es la 19990, ¿no? Y ese es el Sistema Nacional de Pensiones. Esta ley crea el Sistema Nacional de Pensiones como tal y básicamente señala que este sistema funcione de manera solidaria a través de un fondo común. Es decir, los actuales trabajadores, quienes hoy trabajan y aportan, se destina ese dinero para pagar a los actuales jubilados, a los actuales pensionistas. Y en este marco, teniendo en cuenta el Sistema Nacional de Pensiones, ¿cuál es la función de la ONP? Bueno, la ONP como tal hoy en día tiene la responsabilidad de administrar el Sistema Nacional de Pensiones. Desde la afiliación de una persona, cuando elige por primera vez un sistema previsional, en este caso el Sistema Nacional, desde que se afilia, luego se encarga de la recaudación de aportes, de la calificación del derecho de pensión y, bueno, del pago una vez que uno alcanza la condición de pensionista.
Tenemos el Sistema Nacional de Pensiones, pero también hay el Sistema Privado de Pensiones, lo conocido como las AFP. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales entre ambos? Yo creo que la principal diferencia es el tipo de fondo. Mientras en la AFP, digamos, el aporte de uno va directamente a una cuenta individual con su nombre, en el Sistema Nacional que administra la ONP va al fondo común, no hay cuentas individuales, ¿no? Otra diferencia es que en el Sistema Nacional se hace una retención mensual del 13% y eso es lo que va a la olla común. Yeah. En el caso de las AFP, a la cuenta individual de una persona va el 10% de su sueldo. Y la AFP adicionalmente cobra un porcentaje por tema de cobertura de accidentes. Entonces ahí tenemos una segunda diferencia. Y una tercera que es muy importante es que en el Sistema Nacional, si uno cumple con parámetros mínimos como son 20 años de aporte y 65 años de edad, accede a una pensión mínima garantizada. En este momento esa pensión mínima garantizada es de 500 soles. En la AFP no ocurre esto. En la AFP una persona cuando llegue el momento de jubilarse obtendrá la pensión que su fondo le permita o en su defecto podrá retirar el íntegro de su fondo para disponerlo según lo crea conveniente. En el Sistema Nacional de Pensiones hay dos condiciones de asegurados, Ya. ¿no? Tenemos, por ejemplo, el asegurado obligatorio, que es básicamente la persona que se encuentra en una relación de dependencia con una empresa. Un trabajador que está en la planilla de cualquier empresa. Hay una situación de dependencia. Aquí es el empleador el que retiene el 13%, se lo entrega a SUNAT y SUNAT nos lo hace llegar a nosotros. Ese es el asegurado obligatorio. Pero también tenemos el asegurado facultativo, que puede ser un trabajador independiente, puede ser una ama de casa, y ellos voluntariamente cotizan, aportan mes a mes también mínimo el 13% de una remuneración mínima vital, ¿no? Repito, hoy la unidad mínima de aporte considerada es 121 soles, ¿no? Entonces la persona voluntariamente aporta mes a mes y a estas personas se les conoce como asegurado facultativo. Ahora, imaginemos un punto intermedio, que alguien acaba de desvincularse de una empresa, ¿no? Por X motivo y digamos no se engancha o no continúa aportando de forma voluntaria. Esta persona no se queda en el limbo, sigue siendo considerada un asegurado al Sistema Nacional de Pensiones y todo el tiempo que aportó no se pierde, se queda en nuestros registros para que cuando decida aportar nuevamente de forma voluntaria o se reenganche en una nueva empresa, continúa el registro de sus aportes, pero todo lo trabajado antes, ese registro siempre queda y no se pierde. Eso es importante para que nuestros televidentes estén muy bien informados. Vamos a una pausa y volvemos con mucho más hablando de todo lo que significa el Sistema Nacional de Pensiones. Cuando uno es un trabajador, está en vida laboral plena y activa, aporta el 13%, desde ese momento no solo está construyendo una futura pensión, sino que la ONP también lo protege en caso de un accidente. ¿Sabías que como pasajero de transporte público tienes el derecho de exigir al chofer el cumplimiento de toda la ruta? Según los derechos del consumidor, ni la empresa que presta el servicio ni su personal operativo pueden modificar o reducir la ruta establecida. Esta debe ser visible para el usuario dentro de la unidad. Cualquier infracción al respecto puede ser denunciada ante la policía, Indecopi o en la gerencia de transporte de la municipalidad correspondiente. Estamos con Jesús Muñoz, director de comunicaciones de la ONP, hablando del Sistema Nacional de Pensiones, y antes de irnos a la pausa estaba detallándonos, Jesús, que no perdemos los aportes que hayamos dado durante determinados años, aunque entre comillas, paremos de brindar este aporte, ¿no? Esto podría profundizarlo un poco más, por favor. Bueno, vamos a tomar el ejemplo de cualquier persona, digamos, que inicie su vida laboral activa a los 25 años. Ya. Y, digamos, se queda 15 años en una empresa. Cumple
cumple 40 años esta persona y decide, no, basta, quiero hacer una pausa, quiero dedicarme a otras actividades, y supongamos que de los 40 a los 45 años no aportó, y a los 45 se reengancha en una nueva empresa. Entonces estos 15 años de aportes no se pierden, o sea, ya le contabilizan para llegar a los 20. Es decir, esta persona en esta segunda empresa, apenas llegue, digamos, a completar 5 años adicionales, estaría cumpliendo con el primer requisito para acceder a la pensión en el régimen general, ¿no? Que son 20 años de aporte y 65 años de edad. Entonces, esos aportes se quedan en el registro y no se pierden, se utilizan para contar los años mínimos que garantizan la pensión mínima. Claro, no tendría que afiliarse, por ejemplo, al sistema privado de pensiones, que es lo que ocurre un poco cuando se ha estado haciendo un aporte al sistema nacional y quizás la empresa puede motivar, digamos, a que uno se afilie a un sistema privado. Actualmente, una persona que está afiliada al Sistema Nacional de Pensiones puede migrar a la AFP. Pero ojo, es muy importante lo que acabas de señalar. Si esto ocurre, ahí sí pierde todo lo que ha aportado en cuanto a dinero. Como es un fondo común y esa plata ya se utilizó para pagar una pensión, si la persona tiene 2 años, 3 años, 5 años de aportes a la ONP y decide trasladarse a la AFP, lo va a poder hacer, pero ya va a perder todo lo que ha aportado. Todo se pierde. Así es, en esos hay que ser bastante claro. Y digamos, y la ley, como estaba contemplada hoy en día, no permite el traslado de la AFP a la ONP. Esto ocurre solo en casos muy particulares. Estaba hablando también sobre el aporte que se da en términos, digamos, entre comillas, regulares, ¿no? 20 años de aportes a los 65 años. ¿Qué ocurre si tengo un tiempo menor de trabajo y de aporte? Claro. ¿Es posible estar en el Sistema Nacional de Pensiones? Claro, ahorita hemos venido hablando de lo que es el régimen general o la regla general. Sí. La regla general es 20 años de aporte, 65 años de edad, y nosotros aseguramos una pensión mínima de 500 soles. Sí. Si la gente aporta más tiempo o en una mayor cantidad, puede aspirar a una pensión de hasta 893 soles. Régimen general. Pero la semana pasada, hace pocos días, se ha aprobado una nueva ley que establece las pensiones proporcionales. Son pensiones especiales. Es decir, ahora una persona que cumple los 65 años de edad y solo acumuló 10 años de aporte, va a acceder a una pensión proporcional de 250 soles. Y si una persona tuvo hasta 15 años de aporte, la pensión proporcional es de 350 soles. No, hay un dato muy importante en estas pensiones que son proporcionales. Una vez que uno accede a esta pensión, ya no puede seguir aportando para completar años de aporte que le permita saltar al siguiente escalón. Las pensiones proporcionales es un beneficio fijo, por así decirlo. Si uno accede a este beneficio, a este monto, se queda con él ya de manera vitalicia, ¿no? Hasta que fallezca el titular de la pensión. Está determinado por los años, no por la edad necesariamente, es decir, de 10 años, 15 años, pero ¿puedo tener 50? No, de todas maneras, para acceder a una pensión proporcional, hay que cumplir los 65 años de edad. Recordemos que en el Perú la edad de jubilación, tanto en el sistema nacional como en el sistema privado, es 65 años de edad. Muy bien, Jesús. Si tuviéramos que resumir los beneficios de estar afiliado al Sistema Nacional de Pensiones, ¿qué nos podrías decir? Bueno, pensémoslo en las dos etapas. Cuando uno es un trabajador, está en vida laboral plena y activa, aporta el 13%, desde ese momento no solo está construyendo una futura pensión, sino que la ONP también lo protege en caso de un accidente. Se puede activar en caso de un accidente, digamos, un accidente común, ¿no? Se activa lo que es una cobertura para la pensión por discapacidad o pensión por incapacidad para el trabajo. Entonces el aporte del 13% de la ONP ya incluye esta cobertura. Y una vez que se activa la pensión, ¿no? Vamos a imaginar que la persona ya empieza a cobrar pensión, un pensionista de la ONP es asegurado obligatorio de salud. Tiene cobertura de salud para él, para su esposa o su conviviente y para sus hijos menores de 18 años, una cobertura en salud integral al 100%, ¿no? Entonces,
Estos son los principales beneficios. Adicionalmente, en el caso de la ONP, ya hemos mencionado, las pensiones son vitalicias. Y si fallece el titular de la pensión, la esposa o la conviviente puede seguir cobrando como beneficiaria, ¿no? Un porcentaje de esta pensión, inclusive los hijos menores de 18. Y si son mayores de 18, tengo entendido que haciendo quizás alguna gestión o informando se cubre estudios. Es correcto, estábamos hablando de la pensión de orfandad. Fallecido el titular de la pensión, puede activarse una pensión de viudez o puede activarse una pensión de orfandad. En el caso de la pensión de orfandad, inicialmente dice hasta los 18 años, pero si el hijo del pensionista acredita que sigue continuando en estudios técnicos o superiores y acredita esta condición, el beneficio se puede extender hasta los 25 años de edad. Muy bien, Jesús, muchas gracias por haber estado en Caso por Caso, ha sido todo muy claro, así que estamos seguros que nuestros televidentes están muy bien informados. Muchas gracias. Gracias a ti, Sofía, por la invitación, ha sido un gusto estar en Caso por Caso. Muchas gracias, entonces ya sabemos todo sobre el Sistema Nacional de Pensiones. ¿Qué tal, Fátima? Ya estoy por acá. ¿Qué tal te fue, Sofi? Muy bien, la verdad, Jesús me ha dado mucha información sobre el Sistema Nacional de Pensiones y sobre todo reconocer que, a diferencia del sistema privado, es un fondo solidario, ¿no? Este punto que has tocado es interesante porque la gente así va a entender que en el caso de la ONP se trata de un fondo solidario, es decir, los aportantes jóvenes con ese dinero se va a pagar a los jubilados de antes y no es que hay una plata ahí que se pueda reclamar, sino que es un fondo solidario, a diferencia de las AFPs que sí es tu dinero y tú puedes pedir, por ejemplo, la entrega de él, ¿no? Así es. La decisión seguramente se va a tomar de acuerdo a las circunstancias de cada uno, al tiempo de aporte que tenga previsto a lo largo de su vida, si son más jóvenes, si son más adultos, en fin. Pero es importante que tengamos un sistema nacional de pensiones y sobre todo que nos brinden la seguridad de que vamos a tener una jubilación. Caso resuelto, entonces. Caso resuelto. Bueno, yo estaba viendo acá también algunos correos y es ¿qué hacer cuando vulneran tus datos personales? Bueno, y aquí he leído un montón de situaciones que, por ejemplo, tú vas a una pollería y hay un sorteo y dejas tus datos, pero esos datos han sido entregados por ti con tu consentimiento a ese establecimiento. Ellos pueden dar estos datos a otras empresas, está pasando con mucha frecuencia y hay lugares donde tú compras base de datos para que te puedan vender productos. ¿Qué hacer frente a esto? Es bastante importante lo que dices, porque si yo doy mis datos para un determinado fin, no debería ser utilizado para otros. ¿Y has pensado quién podría tener información al respecto? ¿A quién podrías entrevistar? Sí, justamente estuve buscando a un especialista y ya la contacté, he hablado por teléfono, está ya en camino. Ella es Alejandra Bellido, de Aguirre Abogados y Asesores, y justamente es especialista en protección de datos personales y también un poco sobre el tema de los registros, cómo se maneja, dónde va la información, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Así que me voy a ir preparando ya para la entrevista. Muy bien, entonces estamos avanzando. Estamos avanzando. Bueno, si hay otra cosa, por favor, lo vamos viendo. Yo voy a ver un tercer tema, me parece que podemos tocar otro más el día de hoy. Bueno, termino la entrevista y me cuentas, a ver qué me dice. Muy bien, nos vemos. Me encuentro ya con la doctora Alejandra Bellido. Ella es de Aguirre Abogados y Asesores para conversar sobre nuestros datos personales. Hay mucha información que desconocemos y hoy vamos a descubrir
cómo protegernos frente a todas las amenazas que tienen. Alejandra, bienvenida, un gusto poder conversar contigo. Muchas gracias, estoy muy agradecida de la entrevista del día de hoy. Hay que empezar un poco comentándole a los televidentes qué son los datos personales. Los datos personales es toda aquella información que nos hace identificables como personas. Puede ser nuestro nombre, puede ser nuestras preferencias, puede ser nuestra imagen, nuestra voz. Son todas aquellas características de nuestra persona que nos hacen distinguibles del resto de personas. ¿Y cuál es la importancia de protegerlos? ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado a la hora que entregamos estos datos? Inicialmente, porque los datos personales, al hacernos identificables, corresponden a un derecho constitucional que es el derecho a la autodeterminación informativa. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo manejo yo la información sobre mi persona? Entonces, inicialmente empieza por ello. Y luego, como hemos visto que ha ido avanzando el mundo, toda esta información tiene un costo para las empresas, porque esta información que nosotros brindamos sobre nuestras preferencias nos hace potenciales clientes. Adicionalmente, nuestra información personal nos hace vulnerables. ¿Contra quién? Contra personas que puedan querer generarnos daños, contra personas que puedan querer cometer algún delito. Es un mundo muy grande y depende del tipo de información de la que estemos hablando, pero toda esta información tiene un valor, no solo un valor económico, sino un valor relacionado a nuestra dignidad como personas. ¿Qué dice la ley respecto a la protección de datos personales? Tenemos en la legislación, primero en la Constitución, como te comentaba, tenemos también la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, que son las normas que más o menos van regulando cómo es que las empresas, el Estado y las personas interactuamos en esta dar información, recibir información, manejar información. ¿Qué es una base de datos? Es decir, ¿cómo se va formando? Toda esta información, ¿alguien la recoge? ¿Son empresas? ¿Son personas? ¿Cómo se arma una base de datos con toda esta información que está? En el tema de la protección de datos personales, por ejemplo, en el ejemplo que tú me dabas, de que tú vas a un restaurante y entregas tu información. Cuando tú entregas tu información en ese restaurante, ese restaurante va a generar un banco de datos personales. ¿Qué es un banco de datos personales? Todos los clientes que le han ido dando su información personal van a estar guardadas de repente en un file, de repente computarizada. Pero independientemente de eso, la empresa tiene la obligación de registrar ante la Autoridad Nacional de Datos Personales su banco de datos y decir, yo estoy recogiendo información de clientes y esta información está en este banco de datos. Existe, o sea, tienen que decirle a la autoridad que han recogido tal información. Claro, si nosotros no le decimos a la autoridad, estamos cometiendo una infracción. ¿Por qué? Porque la autoridad ahí va a tener la opción, primero, si una persona empieza a recibir publicidad y ya no desea, quiere ir a reclamar a la empresa y decirles, por favor, ya no quiero que me brinden esta información, tiene que tener la opción de saber que existe un banco de datos, saber el número de registros y la autoridad poder hacerle un seguimiento. Muy bien, yo te voy a pedir una pequeña pausa, vamos a regresar para conversar y qué importante conocer qué pasa con nuestros datos. Hacemos una brevísima pausa y regresamos con más. El habeas data es una acción constitucional que va para aquellos casos en los que la información, por ejemplo, ha sido obtenida de manera fraudulenta, ilegítima. Y todas esas situaciones en las que ya el consumidor se ve afectado de una manera mucho mayor. Daniel Alcides Carrión nació el 13 de agosto de 1857. Es considerado un mártir de la medicina peruana gracias a su sacrificio en búsqueda de la cura contra la fiebre de la oroya. Siendo aún estudiante, se inoculó la bacteria de esta enfermedad y escribió la evolución de los síntomas como guía para su tratamiento. Gracias a este sacrificio que le costó la vida, se descubrió que la fiebre de la oroya y la verruga peruana eran variantes de una misma patología y trazó el camino hacia futuras investigaciones. Estamos de regreso conversando con la abogada Alejandra Bellido, quien nos está dando toda la información necesaria para saber cómo proteger nuestros datos. Alejandra, entonces, esta información que recogen los cines o las encuestadoras o una pollería,
es un banco de datos, así se le denomina. Sí, banco de datos. Y este banco de datos debe registrarse ante una autoridad. Sí, que es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, ¿Que pertenece a quién? al Ministerio de Justicia. Ajá, entonces uno dice, miren, acá tengo 100 personas con estos datos, yo los he recogido y yo me hago responsable del manejo de esta información. Claro, no tenemos necesariamente que decir cuántas personas o cuánta información, simplemente que estamos recogiendo información. ¿Para qué? Para que en el caso que hubiera algún problema, la autoridad pueda fiscalizar que esa información se está protegiendo adecuadamente. Ahora, ¿cómo pasa esta base de datos al mercado negro? Generalmente las empresas, cuando piden la información a los titulares de los datos personales, que somos nosotros, nos ponen una serie de términos y condiciones que no leemos, y nosotros les damos esa información y les damos el derecho a que ellos utilicen información de distintas formas. Por ejemplo, dicen vamos a ceder a terceros y uno no lee. Y uno no lee, y por eso es que acepta esas situaciones y dice me están llamando a ofrecer publicidad que no quiero. Entonces, todo esto viene por ello, pero nosotros tenemos el derecho a solicitar que esto pare, ¿no? O sea, a solicitar que ya no nos llamen o que ya no tengan registrada nuestra información. Entonces, para los que nos están viendo, uno llama a la empresa y dice, por favor, ya no quiero que sigan con el manejo de mi información y quiero salir de esa base de datos. Ellos nos tienen que dar todos los datos para pedir que supriman información o simplemente ya no estar. ¿Y eso a dónde se envía? Esta información nosotros le enviamos al correo electrónico que tiene que estar exhibido. Las empresas tienen que tener esta responsabilidad de tener esa información a la mano de los titulares o consumidores. Entonces, una vez que el consumidor encuentre en la plataforma web o de repente en una imagen pegada en un cartel del banco, ya puede enviar su solicitud. Si el banco no lo hace, lo que podemos hacer es ya recurrir al Ministerio de Justicia, a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, y hacer nuestra queja formalmente, ¿no? De que no se está cancelando nuestra información. ¿Y en qué caso funciona un habeas data? Es decir, me gustaría que también le expliques a nuestros televidentes lo que significa el término. El habeas data es una acción constitucional que va para aquellos casos en los que la información, por ejemplo, ha sido obtenida de manera fraudulenta, ilegítima. Y todas esas situaciones en las que ya el consumidor se ve afectado de una manera mucho mayor. Diferente es, por ejemplo, cuando nos envían publicidad que no nos conviene o no nos gusta, podemos ir a la autoridad. Pero en el caso que ya sintamos que la vulneración es mucho más grave o, por ejemplo, como te digo, que se ha obtenido de una forma ilegal nuestra información, podemos inmediatamente recurrir al habeas data, que es un mecanismo constitucional. Y finalmente, ¿cuáles son las sanciones para aquellas instituciones o empresas que hacen un mal manejo de nuestros datos? Las sanciones son muy altas. Y por ello recomendamos siempre nosotros, por ejemplo, en la firma, que existe un trabajo preventivo, porque las sanciones, mira, pueden ir desde 2.200 soles hasta 440.000 soles, dependiendo si son leves, graves o muy graves, y se han aplicado. Ya existen actualmente en el registro de sanciones muchas sanciones que han sido muy elevadas para las empresas. Bueno, Alejandra, agradezco muchísimo toda la información y qué importante lo que nos has dicho, y espero tenerte pronto nuevamente en el programa. No estamos solos, la ley nos protege, y si usted ve que están utilizando sus datos de manera incorrecta, puede terminar con esa situación. Nosotros regresamos con más en Caso por Caso. Vamos ahora a conocer el paso a paso que debemos seguir para denunciar el mal uso de nuestros datos. Ahora se puede hacer a través de la web del Ministerio de Justicia. Paso 1. Ingresa a la web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tienes que ingresar a www.gov.pe/Minjus. Ubica la opción Acceder a la mesa de partes virtual, dale clic en Ir al servicio y te redirigirá a otra ventana. Paso 2.
En esta nueva ventana te aparecerá un aviso con algunas instrucciones. En caso no necesites leerlo, cierra el mensaje y continúa. A continuación, verás un formulario en el que especificarás los detalles de la denuncia. En la primera sección ingresa los datos del remitente. Si eres persona natural, ingresa tu número de DNI. Dale buscar y el sistema confirmará tu identidad. Paso 3. En la sección Datos de contacto, ingresa tu dirección, teléfono y correos a donde puedan notificarte. Paso 4. En el campo Datos del documento, desglosa la opción de servicios y selecciona Trámite administrativo. Luego, indica el tipo de documento, en este caso, denuncia. A continuación, en el campo de asunto, detalla la denuncia con claridad. En la sección Archivo de trámite podrás adjuntar los documentos que tengas como evidencia. También puedes anexar audios y videos. Paso 5. Finalmente, lee con cuidado las condiciones. Una vez que las aceptes, ingresa el código que te muestra la página y dale enviar. Te llegará un correo de confirmación. Si tu documento es observado, tendrás 2 días hábiles para subsanarlo. Este ha sido el paso a paso para denunciar el mal uso de nuestros datos. Listo, Sofi. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Bueno, mira, qué interesante. La Constitución nos protege a todos los que entregamos los datos y también hay leyes que hacen posible que estos datos puedan mantener la privacidad. Hay sanciones muy altas, pero también me ha llamado la atención el hecho que la imagen que tenemos, que puede ser captada a través de una cámara, también está protegida, a menos que haya una orden judicial para poder brindar esta información. Pero uno tiene la posibilidad que si en algún momento entregó datos, también puede ir al lugar y decirle que por favor puedan quitar de repente tu correo electrónico o tu dirección o tu teléfono. Pero estamos amparados por la ley. Qué importante saber esto, ¿no? Porque a veces creemos que estamos totalmente desprotegidos y expuestos, pero sabemos entonces ahora que hay un marco normativo que podríamos tener en cuenta, al cual podemos recurrir para no ser víctimas de estas situaciones que realmente incomodan y que pueden tener incluso consecuencias mucho más complejas, ¿no? Porque que tus datos sean de público acceso podría traer situaciones difíciles. Claro, y lo puedes hacer, el hecho de que tú hayas dado tus datos, puedes también quitarlos a través de una carta simple, que es el método administrativo, pero también lo puedes hacer de manera judicial, si es que no te hacen caso o no te responden, pidiendo un proceso de habeas data, ¿no? La data tiene que ver con el documento, entonces tú puedes solicitar también que ciertos datos tuyos que sientas que están yendo contra tus derechos puedan ser eliminados de alguna base de datos, ¿no? Muy bien, me parece muy bien. Las sanciones son altas, ¿no? Es bueno también tener en cuenta las sanciones porque a veces es el camino al cual hay que recurrir para evitar todo esto, ¿no? Mira, yo estaba viendo, además de lo que ya hemos conocido sobre la ONP, otro tema que me parece también importante, sobre la formalización de la propiedad informal. Justamente a raíz de que COFOPRI, aquí justo estoy viendo, que en lo que va del año ha entregado 64.343 títulos de propiedad a favor de familias e instituciones en diversas regiones del país. Es decir, hay un proceso que se viene haciendo y las regiones que más títulos de propiedad tiene entregados son Huánuco, Arequipa, Piura, Cajamarca, Amazonas, Ancash, Huancavelica, Ica, Cusco, Junín, Apurímac, Puno, La Libertad y Loreto. Entonces, es súper importante, ¿no? Porque eso te permite, por ejemplo, hacer una hipoteca, luego con un banco, o si quieres pedir algún crédito para crecer, hacer un segundo piso o un tercer piso, y también en el caso de las herencias, ¿no? Ya con un título de propiedad todo es mucho más claro y más fácil de resolver.
Claro, y allí podemos incluso contraponer a esta situación de tráfico de terrenos que también no es poco usual en nuestro país. Entonces, en la medida que haya más información y las personas tengan detalles al respecto, van a poder formalizar. ¿Qué te parece este tema? Genial. ¿Quieres que te ayude a ver algunos datos? Mira, yo ya justamente en el tiempo que tú estabas haciendo la Muy entrevista, bien. yo ya estaba viendo al entrevistado. Sería Francisco Cruzat, Ya. él es de COFOPRI, abogado de la Dirección de Normalización y Desarrollo. Él es el que me va a dar la entrevista. Ya en unos minutos voy a subir a la sala de reuniones y la haremos en este caso vía virtual. Muy bien, estamos pero ya terminando todos los Terminando casos. todo. Bueno, entonces voy a ver los otros correos electrónicos, a ver qué preguntas tiene la gente sobre algunos trámites tan necesarios para seguir viviendo en armonía, como digo. Muy bien, entonces yo me voy a la Listo. entrevista y nos vemos luego. Listo, Sofi. Chao. Hola Francisco, ¿qué tal? Bienvenido a Caso por Caso. Es importante para nosotros que estés en este programa porque queremos hablar sobre la formalización de la propiedad informal. Sabemos que COFOPRI acaba de abrir una modalidad de atención virtual, lo cual es muy interesante, así que estaremos para conversar sobre todos los detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Sí, efectivamente hay algunas novedades en cuanto a atención al usuario, ¿no? Y también en el marco normativo en cuanto a los procesos de formalización. Bueno, estamos acá para conversar sobre esto. Justamente sobre los procesos de formalización, ¿cuál es el camino para formalizar una propiedad informal? Las familias que estén interesadas en acceder a la titulación por parte de COFOPRI, primero, el lote de vivienda debe formar parte de una posesión informal, asentamiento humano, un pueblo joven, que en colectivo, donde todos estén ejerciendo la posesión, hayan iniciado la posesión hasta el 31 de diciembre de 2015, ¿no? Justamente la ley 31056 nos permite reconocer este tipo de posesiones informales, con posesión iniciada hasta el 31 de diciembre del 2015, ¿no? Ese es el primer punto de partida de las familias que estén interesadas en titularse, ¿no? Familias de menores recursos, básicamente. ¿Qué toma en cuenta COFOPRI precisamente para lograr esa formalización? ¿Qué es lo que solicita o requiere? Además de tener la antigüedad que les acabo de comentar, estas ocupaciones que hayan ocurrido el 31 de diciembre de 2015, estos asentamientos humanos también deben estar asentados en terrenos seguros, que no sean áreas riesgosas o zonas de riesgos, como los conocemos, ¿no? A no ser que la entidad competente, que serían las municipalidades, al emitir un informe de análisis de riesgo, establezca ciertas recomendaciones para implementarlas, para que la entidad competente las implemente y se pueda mitigar el riesgo. Mientras esto no ocurra, COFOPRI no podría formalizar en áreas riesgosas. Otro aspecto que COFOPRI toma en cuenta para poder formalizar el asentamiento humano en cada una de las viviendas es que tampoco estén asentados en áreas intangibles protegidas por leyes especiales, por ejemplo, las zonas arqueológicas, ¿no? Administradas por el Ministerio de Cultura. Tenemos que velar por el valor de nuestro patrimonio cultural histórico. O, por ejemplo, están asentados en áreas donde son cercanas a los ríos, lagunas o lagos. Hay ciertas fajas marginales, áreas intangibles, que son administradas por la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? A través de sus distintas dependencias a nivel nacional. Y a nivel de documentos, ¿qué es lo que se debe presentar para poder realizar la formalización? Cuando COFOPRI determina finalmente que el asentamiento humano es viable poder formalizar, titularlo, procedemos a levantar los planos de los lotes, manzanas y los inscribimos en registros públicos, ahí hacemos una campaña de empadronamiento, ¿no? Justamente es la parte donde a COFOPRI se le conoce
bastante por sus brigadas, por los empadronadores. Visitamos lote por lote, casa por casa, y pedimos información y documentación a cada uno de los titulares de los lotes. Pueden ser recibos de luz, recibos de agua si los tuviera, pueden ser constancia de posesión, puede ser contratos de albañilería, porque ellos suelen construir sus propias viviendas, o contratos de alquiler, en fin, en realidad la lista está completamente abierta, ¿no? Cualquier documento idóneo y que sea importante que se precise con claridad el nombre de los titulares del lote y también que se describa el predio de manera clara para saber que el documento corresponde a este lote, ¿no? El proceso de formalización es gratuito. El servicio que brinda COFOPRI a los administrados es completamente gratuito, ¿no? La titulación de todos y cada uno de los lotes también se da de manera gratuita, por regla general. ¿Este trámite que usted ha especificado representa algún gasto específico? El proceso de formalización es gratuito. El servicio que brinda COFOPRI a los administrados es completamente gratuito, ¿no? La titulación de todos y cada uno de los lotes también se da de manera gratuita, por regla general. Por regla general. Hay excepciones que son pocos casos donde sí hay que hacer un determinado pago por costos de formalización. Por ejemplo, cuando advertimos de que estas familias de menores recursos ya son propietarias de otro lote de vivienda a nivel nacional. En ese caso, ¿pueden ser titulados? Sí, solo que pierde el beneficio de la gratuidad y la adjudicación será onerosa. En los casos de los lotes de comercio, así como los lotes de mercado, una bodega o un mercado, ahí la titulación también va a ser onerosa. Cuando hablamos de onerosidad, hablamos a valor arancelario, no a valor comercial. O sea, igual, costos son mínimos siempre, ¿no? Actualmente la ley 31056, que nos permite reconocer asentamientos humanos para formalizarlos, cuya posesión se haya iniciado hasta el 31 de diciembre de 2015, también establece que la titulación hoy por hoy, la titulación gratuita hoy por hoy es con una carga. Es decir, el beneficiario que es titulado por COFOPRI se encuentra impedido de vender este lote durante los siguientes 5 años. Es una prohibición legal, se inscribe así con la carga, se va a inscribir con la carga, ¿no? De manera que si esta persona dentro de los 5 años pretende vender el terreno, no va a poder inscribir en los registros públicos. Y más aún, se le va a sancionar, se le va a revertir, esa propiedad privada revierte, o sea, lo va a perder. O sea, hay que tener mucho cuidado porque estamos trabajando con familias de recursos para las familias que realmente necesiten una vivienda donde vivir, porque las familias que realmente necesitan una vivienda donde vivir no van a estar pensando en venderlo. Para cerrar la entrevista, la cual agradecemos sin duda, háblanos sobre el modelo de atención virtual. Al inicio comentaba que se ha abierto este servicio. ¿Qué es lo que representa para COFOPRI y para los ciudadanos que se brinde? Sí, efectivamente, COFOPRI ha implementado ya desde el día de ayer un nuevo sistema de atención presencial a los usuarios que se acerquen a las distintas sedes institucionales en todo el país de COFOPRI, ¿no? A través de este módulo virtual de atención al público, ¿no? Módulo de atención virtual, MAVI, ¿no? Ya una persona ciertamente se puede acercar a las instalaciones, pero lo que va a encontrar es un módulo, una pantalla. No va a haber contacto físico, digamos. No hay un contacto físico, precisamente ahora que estamos con el contexto de la pandemia, nos tenemos que cuidar entre todos los ciudadanos, evitemos el contacto físico y nos estamos valiendo de las tecnologías hoy por hoy, ¿no? Este módulo se suma también a otros sistemas, digamos, en línea que tenemos, como lo que es consultas en línea, atenciones en línea. O sea, uno puede sacar una cita y tener también una entrevista desde su hogar, de manera remota, ¿no? Para los que no se acercan, hay esa modalidad y la mesa de parte virtual.
COFOPRI ya ha entregado a nivel nacional un total de 64.343 títulos a nivel nacional, de los cuales 59.596 títulos son de vivienda. Estamos beneficiando directamente cerca de 208.586 personas. Y estamos hablando además que son más o menos un aproximado de 4.462 lotes de equipamiento urbano, porque también formalizamos lotes de viviendas como lotes de equipamiento urbano. Entiéndase parques, entiéndase terrenos para sedes institucionales, para que haya una mejor presencia del Estado y una atención directa a todos los ciudadanos. Muy bien, muchas gracias Francisco, un gusto haber compartido contigo y tener más información sobre la formalización de la propiedad informal. Gracias. A ustedes, María, muchas gracias. Bueno, Fátima, llegamos al final del programa y antes hay que decirle a los televidentes que recordemos que en octubre del 2020 se aprobó la Ley 31056, que permite que las propiedades adscritas hasta diciembre del 2015 puedan ser formalizadas. Es importante también señalar que estas no deben ser comercializadas en los próximos 5 años para evitar cualquier problema de tráfico de terrenos. Además, COFOPRI acaba de abrir su módulo de atención virtual para de esa manera evitar el contacto permanente con las personas y no tener ningún riesgo de propagación de COVID-19. Los datos personales es toda la información que nos identifica, incluyendo nuestra imagen y nuestra voz. La Constitución Política del Perú protege nuestra información personal cuando afecta nuestra intimidad. ¿Qué hacer para proteger nuestros datos personales? Hay dos maneras. La primera, administrativa. Uno puede enviar una solicitud al titular del banco de datos y pedirle que suprima, cambie, y también uno puede incluso oponerse a cualquier tratamiento de nuestra información. Si no tenemos una respuesta a esta solicitud, podemos hacerlo a través de la vía judicial con un habeas data. Y esto nos va a permitir acceder a esa información, saber qué saben de nosotros y también pedir la suspensión total del manejo de nuestros datos en cualquier entidad. Y recordemos que la Oficina de Normalización Previsional reconoce, califica, liquida y paga los derechos pensionarios. Por ejemplo, si has aportado entre 10 a 14 años, el monto a recibir es de 250 nuevos soles. Si el aporte es de 15 años a 19 años, es de 350 nuevos soles. Y si aportaste durante 20 años, puede ser entre 500 y 893 nuevos soles. Y recuerden que si tienen alguna duda o consulta, para eso estamos nosotras. Nos pueden escribir a casoporcaso@irtp.gov.pe. Muchas gracias entonces por acompañarnos. Nos vemos pronto. Chao, chao.